Nombre: Jaime Ríos Ramírez. Nació el 30 de octubre de 1980. Origen: Navagandí, comarca Cunayala. Ocupación: traductor y supervisor del programa de alfabetización de la lengua cuna. Periodo de actividad: diciembre de 2002 en el presente año. Relación: está soltero. Ya saben, está soltero. Acá dice su conversión: a sus 18 años conoció al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador el día 9 de junio de 1999 a las 11 de la mañana. El pastor Víctor Hernández fue quien le presentó el Evangelio de Cristo. Desde ese entonces su vida tomó otra carrera, donde él jamás imaginó lo que Dios iba a hacer en su vida. Fue un año como copastor de la Misión Bautista Navagandí. Hasta el día de hoy tiene 15 años en la vida cristiana sirviendo en el ministerio del reino de Dios. Los estudios realizados: dice, sus estudios primarios realizó en Cunayala, y la secundaria fue en la ciudad de Panamá. Luego viajó a Costa Rica para realizar sus estudios universitarios en la UPL, por sus siglas, Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica. Fue enviado por la CBP y CBU, Sociedad Bíblica de Panamá, y la Sociedad Bíblica Unidas de Miami. Obtuvo una especialización en ciencias bíblicas. O sea que no cualquiera. Tenemos la oportunidad, señores. El propósito de su carrera fue para dedicarse en la traducción de la Biblia a la lengua cuna. A partir de eso estudió 4 años en la Universidad Lawrence International University. Hermano, dije bien. ¿Verdad? Dije bien. Dicho bien. Dice, ¿dónde estamos? Okay. El propósito de su carrera fue para dedicarse en la traducción de la Biblia. Aparte de eso, estudió 4 años en la universidad, como le mencioné, sobre derechos y ciencias políticas. Durante el transcurso de esos años, tomó varios seminarios sobre manejo de programas de Paratext, idiomas y otros. Actualmente estudia idioma hebreo antiguo y hebreo moderno. Sí, dice, su carrera como traductor. A los 22 años comenzó a dedicarse en el campo de la traducción, en la lengua cuna. Entró a laborar el 15 de noviembre del 2002. Los primeros 4 meses trabajó como revisor de textos traducidos en cuna. Luego, el 3 de marzo del 2003, comenzó como traductor de la Biblia del Antiguo Testamento hasta el 6 de diciembre del 2013. 10 años fue su arduo trabajo y dedicación en la traducción, junto con los pastores David Smith, Hernán Smith, Amalio Vergara y el hermano Teobaldo Martínez, y consultores como Familia Foster, Keith y Wilman. Ha hecho varias traducciones aparte de la Biblia y también ha traducido varios materiales de CEN, estudios bíblicos, historietas bíblicas para niños, himnos evangélicos, tratados evangélicos y otros. Su vida actual. Después de culminar el proyecto de la traducción, comenzó a dedicarse en la implementación del programa de la alfabetización en la ciudad capital y en el área de Cunayala, dirigido por la organización UNTLIP, ¿verdad? Unión de Nacionales de Traductores y Líderes Indígenas de Panamá. La dicha organización es una organización de nativo hablante de 7 grupos indígenas que habitan en Panamá. Actualmente es supervisor del programa de alfabetización con el gran pastor Hernán Smith. Pues señores, pónganse de pie, vamos a hacerlo con reverencia. Vamos a recibir esta noche a Jaime Ríos. Bueno, voy a dar un aplauso a Jaime, que va a hacer un compañero. Gracias por esto, van haciendo, gracias hermanos. Por esto van haciendo, gracias. Para empezar, doy gracias a Dios todo lo que me ha dado hasta el día de hoy, desde que nací hasta hoy día, en esta hora. Y también doy gracias al pastor Rolando por haberme invitado a esta conferencia, porque me llamó y quería que
que trajera por lo menos mínimo experiencia que tuve en la traducción. Pero a veces yo no soy mucho de hablar de mi vida, más bien yo hablo de quién soy, lo que es el Señor Jesucristo. Y entonces por eso es que yo, traje algunas ideas más bien de la traducción, no solamente de mis experiencias. Mis experiencias puede que sea segundo punto. Lo más que queremos saber es cómo nace la Biblia, generalmente desde el principio hasta el fin. Por eso que traje una diapositiva donde dice vida de la Biblia cuna. ¿Cómo comenzó? ¿Y cómo está terminando? ¿Y cómo terminó? ¿Ok? Por favor, pase a otra. Ok. Gracias. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, ¿dónde estaba la Biblia? ¿Dónde estaba la Biblia cuando generalmente pensamos? Porque en el principio no aparecía el término lo que es la Biblia. Realmente al principio se refiere, por favor, otra. En el principio era el verbo, dice, ¿no? En Juan 1:1, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo, técnicamente en griego, significa logos, que es la razón. Y entonces ahí entendemos que la palabra de Dios ya estaba en el principio. Y entonces la palabra de Dios no salió a medida de los años, sino ya en la mente de Dios ya estaba la palabra de Dios. Seguimos. El Señor me creó al principio de su obra, antes que Él comenzara a crearlo todo. Como les decía, ¿no? Que a veces no soy tan bueno de hablar de mi vida o de mi experiencia. Pero hoy vamos a tocar pero lo más importante, ¿no? De la parte de la traducción. Ok, seguimos. Vamos a ver la reseña histórica de la primera traducción del Nuevo Testamento. ¿Cuántos de nosotros sabemos la historia de cómo empezó la nueva traducción de la Biblia en cuna? ¿En qué año fue? ¿Quiénes fueron? Muchas veces en la escuela hemos aprendido muchas historias y sabemos aún de memoria. Por ejemplo, historia de Cristóbal Colón. ¿Quién no sabe? Cuando estaba en tercer grado, aprendí en qué año vino Cristóbal Colón. Todo el mundo sabe. Y ahora, ¿cuántos de nosotros sabemos nuestra propia historia, nuestras raíces? ¿En qué año fue las primeras traducciones del Nuevo Testamento en cuna? ¿Y quién lo hizo? Eso vamos a ver, porque queremos saber quién fue. En 1950, vamos a estar leyendo para que vayamos adelantando. Se escriben las primeras porciones del Nuevo Testamento en la lengua cuna por Dr. Lonnie Iglesias del reverendo Peter Miller. Jóvenes, es algo importante para todos nosotros. La mayoría de los que estamos aquí somos jóvenes. Queremos conocer nuestra identidad. Queremos saber dónde realmente la Biblia salió este año, para que vayamos conociendo nuestra historia. Vemos que comenzó desde 1950, cuando el doctor Lonnie Iglesias y el hermano reverendo Peter Miller. Aquí está una hermana mayor, que
que leyó la Biblia de él. ¿Quién de nosotros conocemos la Biblia que hizo el hermano Peter Miller? Nadie, ¿verdad? Hasta yo no conocía. Cuando llegué a la traducción, entonces conocí esa Biblia. La hermana Carolina bien sabe, estuvo leyendo y ella conoce muy bien, está con nosotros. Ok, la traducción fue realizada en la isla Gandhi. Las traducciones actuales fueron realizadas en la ciudad, pero cuando comenzó la primera traducción del Nuevo Testamento, comenzó en Cunayala. ¿Sabe cómo comenzó? Una computadora, nada de eso, a mano, manuscritos, lápiz. Imagínense, trabajando día y noche, traduciendo la palabra, pensando en pueblo puro. Estos dos hombres trabajaron fuertemente. La traducción del Nuevo Testamento alguna demoró 20 años. ¿Sabían ustedes eso? Demoró 20 años la traducción. ¡Wow! Es algo increíble. Y cómo este hombre dedicó su vida totalmente, como les decía, día y noche, trabajando para el pueblo judío. Él comenzó prácticamente, hablando de Peter Miller, como 40 y pico de años, comenzó la traducción y terminó teniendo como 60 y tantos años. ¿Sí? Los primeros meses de 1970 se termina de traducir y sale su primera edición. Comenzaron en 50, termina en 70. Son 20 años. En 77, la publicación del Nuevo Testamento completo, traducido por Peter Miller. Después veremos qué pasó con el hermano Iglesias. ¿Hasta dónde llegó? Veamos la vida, brevemente, la historia del hermano Lonnie Iglesias, conocido en la Gigante. Él nace el 4 de septiembre de 1904 en la comunidad de Yandu, conocido como Narganá. Fue misionero bautista, educador, político y electricista. Y entonces fallece el 15 de septiembre de 1964. Él comenzó en el año 50 y él se va donde el Señor en el año 64. Por lo menos estuvo trabajando como 14 años, si no me equivoco. Dice que apenas estaba comenzando las epístolas de San Pablo y fue a descansar donde el Señor. Pero el hombre, el hermano Peter Miller, sigue. O sea, no pierde ese amor que tenía en la traducción. Polo Miller se llama, su nombre real de Peter Miller, se llama Polo Miller. O sea, y es más conocido como Peter D. Miller. También hay varios nombres. Veamos, dice, él nace en 1906. Iglesias nació en 1904. 2 años después nace el hermano Peter Miller, que entonces fueron buenos amigos. Y él es del corazón de Jesús. Se le conoció con el nombre de Santiago, luego Peter D. Miller, y también los adultos más conocen como Vida. Doctor. Ok. En 1950, Peter Miller inicia la traducción del Nuevo Testamento. Ya vimos que comenzó con el hermano Iglesias, con la ayuda de colaboradores y lingüistas. Imagínense que viene desde
1950. No comenzó realmente en 1950, sino el sueño de Don Iglesias comienza en 1930 de traducir la Biblia, el Nuevo Testamento. Ahora, contando de 30 hasta hoy, ¿cuántos años son? Grandes hombres. Veamos, siguiente. En 1951, junto con Loni y Manuel Iglesias y otros, continúa con el trabajo de la traducción. En años 60 y 70 se dedica a tiempo completo para traducir el Nuevo Testamento con sus colaboradores, como hermano Atilio Rivera, Napoleón Gómez, Leonardo Miselis, la señora Roda Caspi. ¿Quién sabrá? Todos nombres raros ahí, ni he escuchado la historia. ¿Quién sabe la historia de traducción? Vamos a hacer un examen después para ver quién pasa. ¿Sí? O sea que la gente de Aguirande, muchos que no conocen la historia. La gente de Narganá, que el hermano, imagínate, creció y no conoce la historia de Lon Iglesias y de hermano Vida. ¿Cuántos tenemos en nuestra mente historias extrañas? Historias que no son nuestras historias. O sea, no quiero decir que es malo, no, está bien. Pero lo importante también, debemos saber que por qué es tan importante para el pueblo, para la joven cuna, saber su identidad. En el año 77 se publica el Nuevo Testamento de la lengua cuna. 77, comenzó en 50. En 70 termina, 20 años. Y después, 7 años después, viene la publicación. ¿Les gusta? Ahora se publica. La portada se ve así. Vamos a ver. Esta es la portada. Es portada hilo. Portada dura, pero es hilo. Yo tengo una copia de esto. El pastor Lino me regaló. Yo tengo ahí uno. En el fondo, el contenido se ve así. No es tan grande. Hubo rojo, hubo azul también. Okay, esta es la parte de la primera parte de la traducción del Nuevo Testamento en cuna. Entonces quiere decir, no es primera vez que nosotros vemos la traducción de la Biblia cuna. Eso viene hace tiempo. Ok, vamos a ver la segunda parte. La traducción de la nueva versión del Nuevo Testamento cuna. Nueva versión. O sea, ¿cuántas versiones tenemos? Vamos a ver. A ver, hermano. En 1980, el pastor Lino Smith siente la necesidad de realizar una revisión del Nuevo Testamento cuna del reverendo Peter Miller. Lo que vimos anteriormente, la traducción de Peter Miller, ahora llega, el pastor Lino dice, bueno, vamos a revisar, porque siempre cada 5 años o 10 años después de la traducción se revisa la Biblia para ver, porque cada año, cada 10 años, la parte lingüística cambia mucho el idioma. Y entonces por eso que el pastor Lino dice que vamos a revisar el Nuevo Testamento de Peter Miller, para no hacer el otro, sino revisar. En 83, la Convención Bautista de Panamá tomó la responsabilidad de revisar el Nuevo Testamento cuna, realizando el trabajo pastor Lino y Smith. Pastor Lino sueña en el año 80, apenas estoy naciendo, o tal vez todavía no, porque yo nací en 80. Y el pastor estaba soñando ya hacer la necesidad de revisar el Testamento. No sé en qué año, en qué mes pensó, porque yo nací en 80. Si él pensó en enero, febrero, por ahí, entonces ya no existía todavía. Estaba en la barriga.
En 83 ya comenzó, pero yo tenía 3 años apenas. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Qué va a hacer en un futuro dado? ¿Cuál era mi sueño, mis metas de esa edad? Nada. Un niño ahí anda jugando ahí. ¿Ah? Todo, qué sé yo, todo fuego ahí. Todo desnudito ahí, corriendo. Porque yo crecí en Conayala. Más bien, mi vida, niñez, estuve ahí en Conayala. Ahora, imaginando en el año 1983, este niño ni estaba en la escuela. ¿Y cuántos de nosotros, jóvenes, ustedes, quién sabe en tu futuro? ¿Quién se va a encontrar mañana? Hay que vivir realmente la vida cristiana lo mejor, todos los días. Dios te llamó. En el principio de la creación, Dios te escogió. No seas que tú no puedes, tú sí puedes, porque Él ya te escogió. A menos que tú no quieras hacer nada para el Señor. De acuerdo a las últimas investigaciones del descubrimiento lingüístico del Nuevo Testamento de Peter Miller, se vio la complejidad lingüística de la traducción. Entonces tuvieron que tomar decisiones para realizar una nueva traducción. La idea es revisar, no hacer nuevo, revisar, mejorar. Pero ¿qué ocurre cuando se vio? Había una complicación en la parte lingüística, porque ya ha habido nuevas investigaciones en la lengua cuna. Entonces el pastor Dino dice, bueno, así no puedo trabajar. Vamos a mejorar o vamos a hacer nueva traducción. ¿Cuál fue la razón? Que él veía que era difícil de revisar. Veamos. Tengo aquí unos ejemplos. En la parte de abajo del amarillo, en la traducción de Peter Miller, decía, Teki Choku Be Imai Maru. Solamente leer eso suena muy difícil de leer. Pero en la parte dinámica, en otro lado, dice, Devisoku y Marmagito Vega, Guapa Bermudizama. Más sencillo, más claro. Y entonces, la decisión es hacer nueva traducción, no revisar. Fíjate. Ahí está otro ejemplo, como dice, y él abriendo su boca. La traducción del rojo dice, suena como Jesús tenía sueño para hablar. Suena así literalmente. Y entonces en otro lado dice, David Jesús, soy yo. Más claro, más sencillo, más sencilla, no se complica. Y cuando se vio eso, entonces tuvieron que tomar la decisión de hacer una nueva versión en Tuna. Siguiente. La nueva versión del Nuevo Testamento Cuna fue realizada en la ciudad de Panamá, en las instalaciones de la Convención Bautista de Panamá. La nueva traducción del Nuevo Testamento al Cuna demoró 10 años. Anteriormente, ¿cuánto demoró? 20 años. Ya la tecnología ha avanzado, demora solamente el Nuevo Testamento, estamos hablando, no el Antiguo Testamento. Demoró 10 años. En el 95 se termina toda la revisión y sale su primera edición en 1996. En este año tenía yo 16 años, total los 15 años. Y ya estaba en una edad de adolescencia. Ya era un niño curioso. Pero ¿quién sabrá de mí que yo iba a ser este traductor del Antiguo Testamento? Apenas yo tenía 13 años. Ni había convertido en Cristo Jesús. Y entonces, traducido por el reverendo Lino Smith y otros. Entonces, eso es lo que siempre vemos, por favor.
Dice que se imprime en Corea en 1995, llega a Panamá en 1996. Vemos la portada de la nueva traducción. El contenido es muy diferente. Tiene su hilo separador. Del Nuevo Testamento antes no tenía su hilo separador, pero esto sí. Y esto se llama Bautuma Jesucristo va Igar Mesias Calda, que anteriormente se llamaba Abarca. Y entonces llega otra traducción. Entonces quiere decir que nosotros los curas tenemos el privilegio de tener dos versiones del Nuevo Testamento. Pero ¿qué ocurre? Pero ya como que ya mayormente usamos este lenguaje actual en cuna, entonces ya el otro se quedó en el depósito. Pero tenemos dos versiones del Nuevo Testamento en cuna. Si alguien te pregunta cuántos testamentos ustedes tienen, dos. El Peter Miller y el William Smith. Yo llamo así para diferenciar. ¿Sí? Ok. Entramos en otro mundo. El mundo del Antiguo Testamento. Hay que conocer, hombre, hay que conocer la historia. ¿Cómo estamos? ¿En qué año comenzó? El año 50. Yo no existía, ni mi papá existía ahí. Porque mi papá nació en 1959, por ahí. Hay que saber cómo viene. Veamos, el Antiguo Testamento. Comienzo del proyecto del Antiguo Testamento. ¿Dónde yo estaba? Veamos. El sueño de traducir el Antiguo Testamento nace en el año 1994. El sueño de hacer el Antiguo Testamento nace en 1994. Apenas yo tenía 14 años. Me había aceptado a Cristo. Y este hombre, ¿dónde iba a ir? Pensaba su camino. Sin camino andaba, sin rumbo. Pero Dios sí sabía. En agosto de 99 empezó la traducción del Antiguo Testamento. Comenzó en agosto 99. El sueño fue en el 94, antes de la publicación de la traducción de Biblia Charlata. Entonces en 99 comienza la traducción. Estamos viendo la historia con los pastores William Smith, Mickey González y Alberto García. Por otros compromisos, ellos dos, el pastor Mickey y el pastor Alberto, se retiraron del programa. Entonces el proyecto de traducción fue auspiciado por la Sociedad Bíblica de Panamá y de Willis Barrow Transfer. Comenzó otro mundo, otro sueño. El 15 de noviembre de 2002 se integra el hermano Jaime Ríos como revisor de texto y luego como traductor. Imagínense, comenzó el sueño en 94. En 99 comienza el proyecto. En 99 donde Dios me llamó para seguir las pisadas del Señor. A veces yo me quedo impactado, ¿no? Comienza el 99 y yo también comenzando el 99 la vida cristiana. Mire eso, comenzó en 99 la traducción y yo comenzando en 99 también en la vida cristiana con el Señor Jesucristo. En diciembre de 2005 terminamos el primer borrador. En 2005 se terminó el primer borrador. El 6 de diciembre culminó el trabajo total de traducción del Antiguo Testamento y la revisión del Nuevo Testamento. Entonces, ahí sí hubo revisión del Nuevo Testamento. Nosotros no hicimos otra versión del Nuevo Testamento. Ahí sí se hizo la revisión que hizo el pastor Lino y mí. Entonces ahí sale la Biblia completa, que es lo que ahora tenemos, Antiguo y Nuevo Testamento. Es esto. Lo tenemos en varios colores. Se imprime en Corea en 2014
y llega a Panamá el 7 de junio de 2014. Y ahorita tenemos presentes con nosotros. Jóvenes, no solamente esto es para saber, sino tenemos que usar. No solamente llenarlo bueno, aprendí que hay el 2 Biblia, Nuevo Testamento en cuna, y también hay, ¿cómo se llama?, Biblia completa, sino hay que usar. Hay muchos jóvenes que he visto que dicen que son cunas, pero no hablan su idioma, y eso está raro. Pero los padres están aprendiendo a hablar cuna, todo al contrario. Jóvenes, les animo que Dios los ha llamado a ustedes, a cada uno de ustedes tienen dones. Porque cuando yo vi a estos dos bandas, yo dije, santo, estos jóvenes que tocan, wow, que sirvan al Señor, que vayan utilizando esto, ese don que tienen para el Señor, para el bien, no para el mal. Porque desde el principio Dios dice en Jeremías, Él tiene un plan para nosotros. El que a veces nosotros como ser humano queremos hacer nuestros propios planes para hacerlo, demostrarlo al mundo que yo soy esto. Deje que Dios demuestre en ti que tú eres así. Hoy, el mundo de hoy hay famas, queremos ser más allá. Pero deje que Dios te guíe. ¿Ves? Cada día, cada hora, cada segundo, tenemos que vivir para Él. Amén. Cuando el apóstol Pablo dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, él entendió que Él ya no existe, sino es que Cristo existe en Él. Entonces, Él tenía que hacer toda la voluntad de Dios, no la voluntad de Él. Muchos jóvenes se quejan y dicen, bueno, ¿por qué Dios me hace esto? No es que Dios te hace esto, es que ustedes, cada uno de ustedes están buscando. Por eso, porque Dios dice que yo tengo planes, no para mal, sino para bien. Los jóvenes, tenemos que seguir adelante. Porque Dios tiene un propósito para nosotros, ya hecho. En su palabra dice en Efesios que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Imagínense, antes que existiera el mundo, antes que existiera los cielos y la tierra, antes que fuera creado el hombre, Él te escogió. Él te escogió para hacer cosas importantes. Muchas veces no queremos hacer. Por eso, mis hermanos, que cuando yo comencé en la vida cristiana, no fue fácil. Yo no sabía que algún día iba a llegar donde yo estoy. No quiero demostrar lo que soy, sino quiero demostrar lo que Cristo hizo en mí. Que todo de ustedes, que también Cristo puede hacer en su vida. Solamente ore a Dios, entrega sus planes de vida a Él, porque Él lo va a hacer. Por eso que muchos jóvenes andamos enredados, no sabe qué carrera estudiar. Que yo siempre he dicho, desde muy en mi adolescencia yo soñaba ser un arquitecto, profesión, pero nunca cumplió ese sueño, porque ese era mi sueño, no era el sueño de Dios, porque el sueño de Dios era diferente a lo que yo imaginaba. Y después quería estudiar educación, ser profesor de español, para enseñar en las universidades. Ese era mi deseo, otro deseo, pero nunca cumplió. Pero otro era estudiar otras carreras más, qué sé yo, como joven, uno se disfruta porque uno no lo va, o sea, toma carrera como sea. Pero al final es perdición, una pérdida de tiempo. Jóvenes, por eso es que yo siempre veo que en mi vida no se cumplió lo que yo quería, jamás, nunca se cumplió. Pero sí cumplió en mi vida lo que Dios quería. Esa vez yo me
quedo impactado. Una vez el hermano Keith nos reúne y nos dice, ¿saben ustedes 4 traductores, que en el mundo hay millones y millones de personas y en Cunayala hay miles de cunas, pero dentro de ella Dios te escogió a usted para traducir su palabra, para llevar el evangelio por medio de la traducción? Él te escogió a ti. Ahora, cuenta, ¿cuántos traductores hay en el mundo para traducir la Biblia 1? Y eso me impactó. Dije, santo, o sea, entonces se puede contar porque estaban frente míos. Estaba Pastor Hernán, Pastor Lino, estaba mi hermano Teobaldo, mi pastor Amalio Vergara. Se podía contar. Dios te llama para servirle a Él. Nunca desanimes, nunca te desmayes. A veces, cuando pienso eso, llega la emoción de no sé, hermanos, realmente yo no debería estar. No debería yo ser parte de eso. No debería yo estar al lado de mi hermano Pastor Hernán, de mi Pastor Lino. Grandes hombres, me enseñaron. Doy gracias a Dios. Sigo aprendiendo. No sé todo, pero sigo aprendiendo. A ver, recuerdo el día de noche, me levantaba y me iba a la oficina a las 9 hasta las 5, solamente leer. Pasaba el año. Imagínense 10 años haciendo eso. Salía cansado, agotado mentalmente, pero espiritualmente se levantaba. Ustedes son grandes hombres. Si tienes nieto, nieta, aconseje, ilumine, guíe. La palabra de Dios dice, ¿no? Instruye a tu hijo en su camino. Debes instruir a sus nietos. Debes instruir a ti mismo. Instruirte en todo sentido. Jóvenes que apenas están creciendo, instrúyase en la palabra de Dios, porque Él te va a guiar. El Espíritu Santo sabe dónde te va a llevar. Nosotros no permitimos que Él trabaje en nosotros, entonces andaremos sin rumbo.